alegría darles la bienvenida nuevamente a nuestros jueves de Colmena Fi, nuestro espacio de reflexión para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Soy Claudia Ávila Schlotfeld y como cada jueves les invitamos a seguirnos en Spotify. Nos encuentran en el buscador de esta plataforma de podcasting tecleando @colmenafy. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook y en YouTube como @América por la Infancia. Y si están buscando profesionalizarse en temas relacionados a la cultura del buen trato y la cultura de paz, entonces la invitación es a teclear nuestra página web academiafai.com y escudriñar, ir a curiosear en esta página para elegir ya sea algún curso que puede ser a tu ritmo o que puede ser algún curso en vivo, o bien matricularse en alguno de los diplomados que América por la Infancia ha creado con mucha meticulosidad para cada una de las personas que apuestan por el bienestar de niñas, niños y personas adolescentes. Este jueves, ustedes y nosotros entretejeremos el episodio número 86, que lleva como título Seguridad emocional en la adolescencia. Y para ello tenemos el enorme placer de tener como invitada de honor a la magíster Verónica Alférez. Bienvenida, Vero. Gracias, Odi, por la invitación. Pues me da muchísimo gusto estar aquí acompañándote hoy. Muchas gracias Eh, por tu confianza. no, gracias a ti, porque Vero es una persona súper ocupada y es súper complejo encontrar un espacio ahí, hacer un espacio en su agenda. Sí, bueno, la consulta es muy demandante, pero sí, aquí estamos. Me da mucho gusto ya poder estar contigo. Muchas gracias. Pues bueno, antes de iniciar a entretejer, a reflexionar y aprender contigo sobre este concepto de seguridad emocional en el mundo de las personas adolescentes, pues necesito presentarte. ¿Estás lista? Sí, claro que sí. Bueno, la magíster Verónica Alférez Vélez es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en investigación psicoanalítica por la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis AC o AMPIE por sus siglas. Es maestra en psicoterapia de niños y adolescentes por la Asociación Psiquiátrica Mexicana o APM. Psicoanalítica. Ah, Ajá, psicoanalítica. ajá. Es diplomada en psicodiagnóstico infantil, en parentalidad, apego y desarrollo. Fue alumna de FAI, en Ujú, psicología del adolescente, en análisis existencial y logoterapia y en atención plena, entre otros, porque tiene muchísimos otros cursos y ujú. diplomados. Es educadora certificada en disciplina positiva en familia y en aula por la Positive Discipline Association y es facilitadora certificada de Early Intervention Program for Parents and Children del Círculo de Seguridad Internacional o COS por sus siglas en inglés. Se ha formado en las historias lúdicas de apego con la doctora Inés Di Bartolo, en la entrevista de apego adulto, en la sensibilidad materna, en el trauma relacional temprano, en el modelo Odisea y en el Video Feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline o BIPPSD por sus siglas en inglés, entre muchos otros. Es cofundadora de Jacum Metepec y de Sabin AC. Cuenta Ujú. con una experiencia clínica de más de 20 años con niños, adolescentes y adultos. Es conferencista y tallerista con padres de familia y docentes para favorecer la crianza y la educación sensible con enfoque en la teoría del apego y la mentalización. Estos dos grandes temas que son súper importantes que cada vez más y más y más personas conozcamos para poder relacionarnos desde el respeto y la sensibilidad con estos niños, niñas, personas adolescentes y jóvenes, ¿cierto? Así es. Odi, pues muchas gracias, ¿no? Pues me da mucho gusto estar aquí. Pero bueno, yo creo que mis títulos más importantes, pues es que soy mamá de dos adolescentes, ¡Oh! justamente. Entonces, pues bueno, obviamente la experiencia clínica ya de tantos años, pero sí, la verdad es que en mi caso sí puedo decir que también me empecé a adentrar en estos temas, pues cuando me convertí en mamá, ajá, Claro. y bueno, le empecé a encontrar muchísimo sentido a estas cuestiones del apego y la mentalización y la reflexión y la regulación,
pues en mi propia vida, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ya mis hijos todavía pues están acá conmigo, ¿no? O sea, ya Santi tiene 20 años, Andrés tiene 16, pero pues sí, sí sé lo que es pues, ¿no? O sea, el reto de la crianza, algo hermoso, pero sí, sí es difícil, ¿no? Emocionalmente pues hay que hacer un gran trabajo personal. Ujú. Sobre todo, y qué bueno que dices que es un gran reto porque a veces romantizamos tanto la parentalidad, la crianza, que a lo mejor creemos que es una cosa muy, muy, muy color de rosa y la realidad es que sí tiene momentos bellísimos y mágicos y muy únicos que solamente ejercer tu parentalidad te lo puede dar. No hay otro momento en el que puedas sentir esas cosas, pero la realidad es que como te enfrentas a tu propia historia, eso lo hace complejo, ¿cierto? Por supuesto, y ahora que están en esta etapa adolescente, pues también a la propia adolescencia, ¿no? A cómo nos Exacto. acompañaron, digo, a lo largo de nuestro desarrollo de nuestra vida, pero en esta etapa en particular, pues con tantos retos y complejidades, ¿no? Ujú, Entonces, pues sí, nos mueve ujú. todo, ¿no? Pues cuando tenemos un hijo adolescente y pues nos reactiva, ¿no? Lo mal que nos portamos cuando fuimos adolescentes y eso ¿no? Nos abre esta ansiedad a veces, pero porque también ya lo vivimos, ya lo pasamos, a veces se nos olvida, sí se nos olvida, ¿no? Y queremos protegerlos porque pues los amamos, queremos lo mejor, ¿no? Siempre lo que hacemos, aunque erradamente, es por una mala intención, las intenciones son buenas, queremos hacerlo por ellos, por su bienestar, porque los amamos, queremos protegerlos. Y pues eso a veces lo hace complicado, porque tal vez no fomentamos más la autonomía, ¿no? O somos un poco autoritarios, por ejemplo. Entonces, sí, sí es todo un reto. Sí puedo decir también que, pues es, ¿no? Una experiencia increíble, ¿no? En mi caso, la maternidad, y pues tener la oportunidad de acompañar dos chavos, ¿no? En mi vida, pues le ha dado todo el sentido, ¿no? Sí. Claro. Yo recuerdo, la doctora Carmen Casas estuvo aquí con nosotros hablando justamente de el rol de la persona, del terapeuta. Y él decía, cuando hablamos de ella, perdón, decía que cuando hablamos de, por ejemplo, de adolescencias, pues cuando está ahí la familia, en realidad no es solo la persona adolescente en cuestión que está ahí, es las adolescencias de esa persona, más las de sus propios padres, más la del terapeuta que se ponen en juego. Definitivamente, ¿no? O sea, pues sí, vamos a criar como fuimos criados, Es, definitivamente, ¿no? O sea, exacto. y el reto, pues es, pues tratar de ser un poco más competentes, hacerlo mejor. La realidad es que pues insisto, aún con las mejores intenciones, pues no hay una crianza perfecta, ¿no? O sea, Ay, nadie se no. saca aquí 10 mención honorífica, pues por supuesto que no, porque pues hay muchas emociones que tienen un impacto en el vínculo y en las interacciones que tenemos. Pero bueno, vale la pena la experiencia de maternar, es algo hermoso y también, pues creo que es importante que como papás estemos conscientes pues de que tal vez sí necesitamos aprender un poco más, ¿no? O sea, siempre nos han dicho que no vienen con un manual, ¿no? Entonces, pues hay que buscarlo, o sea, hay que tratar de aprender un poco más, de fortalecer nuestras competencias parentales, de conocernos un poco más para saber nuestras propias dificultades, ¿no? Y limitaciones en cuanto al vínculo se refiere. O sea, pues sí, sí tenemos pues que escuchar este tipo, ¿no? De espacios, ¿no? Y obviamente, pues hay muchísimos cursos hoy por hoy, lo cual me encanta. Me encanta porque nos da esta oportunidad de seguir, pues aprendiendo. Ujú. Exacto, y bueno, por si no lo saben, si es la primera vez que llegan a este podcast, antes de este episodio, el número 86, hemos hablado en dos ocasiones sobre este periodo de la adolescencia. El primer episodio que les invitamos a revisar y escuchar es el episodio 44. El tema fue el mundo interno adolescente, y para este episodio conversamos con la doctora María Angélica Piz, es Ujú. peruana de la Universidad Católica del Perú y ella nos hablaba justamente de muchas cosas que suceden en el periodo de la adolescencia y todos estos mitos que traemos encima respecto a lo que
según es lo que se espera de la adolescencia. El Ujú. segundo episodio que les invitamos a escuchar es el 61, en el que conversamos con el doctor Rafael Benito Moraga sobre los cambios neurobiológicos de las personas adolescentes. Entonces, ahí tienen dos episodios para escuchar. Y aprovechamos que tú tienes toda la experiencia, no solo la clínica, la personal con tu propia adolescencia y además la experiencia que tienes con estos dos hijos de 16 y 20 años respectivamente. Cuéntanos un poco qué podemos entender de este periodo de la adolescencia y por qué es tan importante la adolescencia para la humanidad. Bueno, pues es un periodo, ¿no? Como ya lo vieron en los otros, a lo mejor escucharon en los otros podcasts, donde hay muchísimos cambios, tanto biológicos como psicosociales. Y entonces sí, pues antes se pensaba que era una época de muchísimo riesgo, ¿no? Donde pasaban muchas cosas y que todo era muy complicado. Y bueno, sí tiene sus desafíos definitivamente, pero también a últimas fechas se ha visto que es otra oportunidad. O sea, hay estos cambios a nivel cerebral que pues están asociados con esta plasticidad y obviamente pues tenemos una nueva oportunidad también pues para a lo mejor corregir muchas cosas que en la infancia pues no hicimos del todo, ¿no? Y que ahorita pues tenemos esta oportunidad. Y también es una etapa, no nada más de riesgos, también es una etapa que ofrece muchísimas oportunidades, o sea, como de crecimiento. Hay cosas padrísimas que pasan en la adolescencia, ¿no? La verdad es que sí podríamos pensar, o bueno, yo lo creo, ¿no? Y bueno, también es algo que hemos leído mucho. La adolescencia es una época, ¿no? Que a veces puede ser un poco sombría, pero que también da como mucha luz porque hay oportunidades, porque el adolescente, ¿no? Tiene retos, porque tiene sueños, tiene ideales, tiene una serie de cosas que a veces pues los niños, ¿no? Funcionan muy diferente, los adultos pues ya entramos en una rutina en el trabajo, ¿no? Obligaciones, una serie de cosas y entonces pues a veces se nos olvida soñar. Y el adolescente pues tiene esto, ¿no? O sea, tiene ideales, pues en esta omnipotencia que a veces también experimenta, pues se pone en riesgo, pero también pues lucha, ¿no? Lucha por lo que cree, por lo que siente, te pelea, te alega, o sea, tiene una fuerza, ¿no? Que creo que ninguna otra etapa de desarrollo la puede tener. Entonces, pues eso es también la adolescencia. Entonces, claro que hay retos, ¿no? O sea, el reto de pues, tener que consolidar una identidad, de definir quiénes son, qué quieren, hacia dónde van, ¿no? Cómo hacerlo. Pues obviamente, pues toda la parte social va a tener un cambio impactante porque pues ya no nada más es la casa y la seguridad, ¿no? De papá y mamá, ahora tengo pues esta oportunidad de salir al mundo, de establecer relaciones de amistad, relaciones de pareja como más sólidas, ¿no? Empezar pues el primer amor, que es algo bien bonito que seguramente todos hemos tenido oportunidad de vivir. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que los dos temas fundamentales, pues es, pues este establecimiento de relaciones nuevas y obviamente este sentido como de agencia, esta parte de saber quiénes son y por supuesto el reto, pues de la autonomía, ¿no? De encaminarse, pues, o terminar, ¿no? De tener estos recursos necesarios, pues, para enfrentar la vida adulta, que no es fácil. Ujú. Entonces, bueno, pues es un poco todo esto que pasa en la adolescencia, además de todos los cambios físicos el chamaco está viviendo, que es bien complejo, porque bueno, pues, ¿no? Si vas medio que igual que la mayoría es un poco más fácil, pero si llega, ¿no? Este cambio físico mucho después o muy al principio, pues es un tema, sí es un tema complicado, ¿no? Entonces, cómo integrarte, cómo formar parte del grupo, ¿no? Que tú te veas como muy grandote junto a otros que están muy chiquitos o que te veas muy chiquito, ¿no? Junto a otros que están muy grandotes. Ahorita justamente tengo a un chiquito, ¿no?
que veo y que me da muchísima ternura porque pues él está viviendo en el extranjero y él es mexicano y pues él es chiquito, ¿no? Aparte pues es bajito. Y entonces ahorita lo primero que me dijo regresando de vacaciones es que todos crecieron. O sea, yo también crecí, pero no los alcanzo, ¿no? No los alcanzo. Y entonces eso es un tema, eso es todo un tema, ¿no? Hablando de esta cuestión de autoimagen, pues porque este cuerpo está cambiando. Y, y bueno, muchas de estas cuestiones son las que se viven durante esta etapa. Pero también es cierto que, aunque a veces nos es muy difícil como adultos entender y acompañar a los adolescentes, pues porque también ellos, pues ya no nos pelan tanto, ¿no? La verdad. Y entonces ya ellos pueden empezar a sentir que nosotros pues no los entendemos o que no sabemos, ¿no? Y probablemente sí, hay algunas cosas que no entendemos como ellos, ¿no? O sea, pues la brecha generacional al final ahí está. Ellos pues nacieron, ¿no? Con internet, por ejemplo, nuestros adolescentes actuales, pues yo no, ¿no? Yo no tenía celular en la universidad, ni que secundaria y prepa, por supuesto que no tenía el tema del internet como hoy. Entonces, ciertamente sí, hay muchas cosas que yo no sé cómo es. Eso es una realidad. Pero yo creo que esta parte, ¿no? De esta etapa, pues a la humanidad le aporta muchísimo, muchísimo, porque la manera en cómo ellos van a consolidar su identidad va a determinar mucho su futuro, cómo van a ser como adultos, y eso obviamente va a tener un impacto en la sociedad en la que vivimos. Entonces, es una etapa donde van pues, a consolidar pues creencias, valores, sus metas. Esto va a guiar sus decisiones y obviamente cómo van a actuar como adultos. Y por supuesto, o sea, esto va a tener, cómo van a contribuir pues con la sociedad. ¿Qué es lo que van a aportar, no? Y eso pues es algo, o sea, bien importante, pues son los futuros políticos, empresarios, ¿sabes? Maestros, padres de familia, la siguiente generación. Entonces, bueno, pues sí, sí tienen un gran impacto. Además, como te decía hace rato, pues los chavos, o sea, realmente es una etapa de muchísima curiosidad, donde cuestionan el status quo a todo lo que da. Y eso da muchas oportunidades porque nos hace ver el mundo desde una perspectiva diferente. Ellos nos ayudan a innovar, son creativos, ¿no? Aparte, pues están tratando de buscar otras formas de entender, de resolver, de hacer, y al mismo tiempo tienen una energía y una voluntad impresionante, pues para experimentar, para explorar y para hacer nuevas cosas y crear o poner, hacer, digamos, nuevas formas de resolver algo. Entonces, digo, muchísimos artistas, por ejemplo, pues han tenido, ¿no? Una producción importante justamente en esta etapa, ¿no? Adolescente, cartas, canciones, o sea, pues claro, porque también pues las emociones están a flor de piel. Aparte con esta situación de que realmente para ellos todas las conexiones sociales son tan importantes, pues esto tiene un impacto, ¿no? Como en esta cohesión social y tienen esta capacidad de colaborar en diferentes colectivos, por ejemplo, para resolver problemas, ¿no? Y además, pues son idealistas, creen, ¿no? Creen que pueden cambiar cosas. Y eso, bueno, imagínate, pues eso claro que nos da esperanza, ¿no? O sea, pues a la humanidad como tal, ¿no? Y sí, pues sí, van a ser los líderes y los profesionistas, los padres de familia del mañana. Entonces, ellos son los que tal vez ya van a tener, ¿no? En sus manos estos desafíos sobre pues el cambio climático, la desigualdad, los avances tecnológicos, o sea, por supuesto que tienen un gran impacto pues en la sociedad que vivimos y en el futuro. Ujú, Yo mientras decías todo lo que nos compartías, pensé en estos ríos, los cuerpos de agua, ¿no? ujú, Cae la lluvia, se filtra el agua por las montañas, ¿no? Llega y se forman los ríos y luego las lagunas, o sea, pero todos están comunicados, ¿no? ujú, Y hay algunos ríos que van recogiendo el agua de algunos cuerpos de agua y tienen mucho caudal. O sea, son muy caudalosos, algunos son muy bravos, pero la intención es llegar al océano, ¿no?
Y en este intercambio entre el agua dulce y el agua salada, nuestro planeta se va como reajustando o enriqueciendo, ¿no? Todos se ven beneficiados, pero pensaba justamente en estos ríos tan intensos, tan caudalosos, tan bravos, cuya misión es llegar al mar, ¿no? Mm, Y formar parte de este gran todo. Y justamente así pienso un poco al periodo de la adolescencia, mientras tú nos contabas de qué se trataba, ¿no? ujú. Sí, la verdad es que, em, pues sí, tiene muchos retos y pues sí, hay situaciones también, ¿no? En nuestro mundo actual complejas para el Ujú, adolescente, ¿sí? ujú. O sea, sí ser adolescente en el día de hoy no es una cuestión fácil, No. porque sí hay muchísimos desafíos. Creo que también muchas oportunidades, Freddy, porque la verdad es que como nunca antes, ¿no? El Internet hoy, pues les abre el mundo de una manera impresionante, ¿no? A un clic puedes saber qué es lo que está pasando en otro país, en otra cultura, en otro contexto, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen a su alcance, pues el mundo entero. Cosa que, por ejemplo, pues por lo menos mi generación, pues por supuesto que no, tú eres mucho más chiquita que yo, pero sí, ciertamente, pues a mí no tenía estos alcances y ellos claramente, gracias, ¿no? A la tecnología, pues pueden tener acceso al mundo entero. Y eso, por un lado, es una oportunidad increíble, pero por otro lado, pues también implica un gran riesgo, ¿no? O un gran desafío. Incluso desarrollar o consolidar una identidad en este mundo tan diverso, pues es difícil porque hay que tomar decisiones, pero pues ya no son simplemente si piensas en las carreras, ¿no? O en qué voy a dedicarme. Pues antes a lo mejor había, no sé, 20, te gusta, yo qué sé, si 20, pero pues era, ¿no? Abogada, yo qué sé, ingeniera, médico, ya. Ahorita volteas y hay una cantidad de alternativas que ellos pueden estudiar, pues muchísimas, infinitas, unas cosas que yo digo, ¿y eso qué es? O sea, ¿de qué se trata esa carrera que me estás contando, no? Desde ahí, pero así muchísimas cosas, o sea, porque hay muchos estímulos, porque hay mucha información, porque hay mucho de todo. Y en ese sentido, pues también hay muchos riesgos. El Internet hoy por hoy, pues ya, ¿no? No, o sea, igual a un clic de distancia, pues te vas a encontrar con cosas hermosas, pero también con cosas tenebrosas. Entonces, pues ahí un reto que ellos tienen en esta etapa, pues es encontrar el equilibrio con la tecnología y las redes sociales, que no es algo fácil, porque además, pues bueno, además después de la pandemia y de que todo el mundo estuvimos conectados aquí, ¿no? Tanto, pues muchas veces nuestros chavos o muchos de nuestros chavos hoy en día, pues se ensimismaron, ¿no? Se conectaron, están con la virtualidad al tope y a veces, y sí me ha pasado con muchos pacientes adolescentes que casi que les cuesta ya muchísimo trabajo socializar presencialmente, ¿no? O sea, simplemente, ¿no? Todo es por chat, todo es por mensajito, todos son emojis, ¿no? Entonces, es otra forma de comunicación, eso es cierto, no necesariamente digo que esté mal, pero muchas veces hay mucha soledad. Tenemos adolescentes que están conectados todo el tiempo y que son o las redes sociales o sea, ya sabes, o las series o los videojuegos, ¿no? Y que ya a lo mejor pues no salen tanto, no conviven tanto, ¿no? Aparte de la seguridad, por lo menos en nuestro país, pues es todo un tema. Eh, Muchos papás, ¿no? En la pandemia, ¿no? La verdad me decían, estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? Pues porque no sale, ¿no? Pues porque aquí lo tengo. Y entonces me siento seguro y me siento tranquilo porque no tengo que estar persiguiendo de dónde estás, a qué hora llegas, ¿no? Porque, pues sí, desgraciadamente vivimos en un país con niveles de inseguridad altísimos y entonces eso también para los padres implica un reto porque pues deberíamos de fomentar la autonomía y la independencia y la exploración, pero también es cierto que en este país tampoco puedes soltarlos así como, bueno, ve y explora, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay riesgos reales, ¿no? Entonces, y sí hay angustias que están, digamos que son reales, ¿no? Como papás y también a veces pues sabemos, los adolescentes no siempre miden riesgos, su juicio no se caracteriza por ser, ¿verdad? El mejor. Entonces,
pues se pueden, ¿no? Hay muchas cosas que no dimensionan y desgraciadamente no vivimos en un país en el que nosotros podamos, ¿no? Como dejarlos libremente y que, o sea, ¿no? Con la certeza de que van a estar bien. Entonces, pues eso también es un reto porque hay más control. ¿No? Tratamos de controlarlos un poco más y pues ellos quieren, ¿sabes? Así como quítate, déjame, yo puedo, confía en mí. Y tú dices, pues en ti sí confío, pero pues no confío en el mundo, no confío en México, no confío en el antro, no confío en ese amigo, o sea, ¿sabes? Entonces, eso sí es un reto para ellos, pero también para nosotros como papás, ¿no? Insisto, como con este tema pues del internet, además todo es rápido, ¿sabes? O sea, todo es así, ¿no? Entras a TikTok y es uno y otro y otro y otro y otro, entonces tienen acceso a mucho muy, muy rápido. Entonces, así como que su capacidad de demora, su tolerancia a la frustración, pues de por sí es difícil en esta etapa, pues con todos estos estímulos, pues es todavía más complicado el tema autorregulatorio. Ajá. Entonces ellos tienen que hacer algo que es adaptarse muy rápido a todos los cambios. Y insisto, después de la pandemia, la verdad es que pues todo este encierro que se vivió pues tiene consecuencias, ¿no? Todos estos muchísimos rasgos hoy por hoy de ansiedad, de depresión, en donde como nunca antes, yo por lo menos en mi experiencia clínica de 25 años, ¿no? Viendo niños y adolescentes, pues, pues profundamente pues ansiosos, profundamente deprimidos, de tener que internar pacientes, ¿no? Como nunca antes me había sucedido, a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, sí fue algo que impactó grandemente, que todavía, ¿no? Hay consecuencias importantes de ese periodo que vivimos, aunque parece que ya fue hace mucho, no. Todavía hay muchas cosas que, pues que estamos como tratando de, a nivel emocional, pues de reparar, ¿no? Después de lo que se vivió. Entonces, pues sí, eso realmente es un reto y además, pues, insisto, con todos estos riesgos que hay ahora también y estos problemas regulatorios y todos estos sentimientos de ansiedad, de depresión, de tristeza, pues entonces tienes otras complejidades, ¿no? O sea, el tema de las adicciones, el tema de trastornos de la alimentación, porque además las redes sociales tienen un impacto impactante en el sentido de hay modelos, ¿no? Que son idealizados, pero que no necesariamente son reales, ¿no? Entonces, y eso es lo que están viendo, ese es el contenido, ¿no? Al que tienen acceso nuestros chavos constantemente. Entonces, imagínate, o sea, con todas estas cosas que les pasa internamente y luego externamente en un entorno a lo mejor de inseguridad, ¿no? Como el que comento que vivimos por lo menos nosotros en México, pero además saliendo de una pandemia, con toda esta ansiedad y depresión, conectado todo el santo día, con esta dificultad de la regulación, viendo a que, ¿no? O sea, el modelo ideal es así, la flaquísima, ¿no? Y tener dinero y éxito y popularidad, o sea, son muchas cosas que ellos, todo esto tiene un impacto en cómo ellos van a ir, pues sí, tejiendo esta identidad. Entonces son muchas cosas como muy complejas, es un gran reto para ellos discriminar, ¿sabes? Ser reflexivos, tomar decisiones, ¿sabes? No, pues sí, sí es un tema que, por eso digo que pues sí, la verdad es que vivir la adolescencia en la actualidad es complejo. Y eso que todavía, y no estamos hablando que, pues no puedo dejar de omitirlo, pues, pero es cómo es nuestro país, porque no tenemos una adolescencia, tenemos muchas adolescencias. Entonces, claramente, pues hay chavos que no van a tener las mismas oportunidades socioculturales y económicas. Y entonces, pues ahí realmente tenemos otro gran reto porque pues hablamos a lo mejor de un nivel, pues no sé, socioeconómico medio, medio alto, bueno, pues es, ¿no? Que identifiquen, ¿no? Qué es lo que quieren hacer y que a lo mejor es una carrera y todo esto, pero también tienes otro grupo de la sociedad, de muchísimos adolescentes, ¿no? Pues que no tienen estas oportunidades.
el mundo es ahora muy competitivo, muy, muy competitivo. Hay algunos que tienen muchísimas oportunidades y muchos recursos y hay quien no tiene nada. Entonces, ¿cómo salir adelante con esto, no? ¿Cómo poder lidiar con la falta de oportunidades que a veces tienen para, pues, hacerse de un futuro, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, mucho en mis chavos de la casa hogar, ¿no? Que tenemos en Sabín, que hoy por hoy, bueno, pues ya todos son mayores de edad y tenemos la fortuna de acompañarlos para que puedan, pues, estudiar una carrera universitaria, ¿no? Pero realmente ha sido un reto. O sea, para nosotros obviamente el acompañamiento, o sea, que recursos, todo esto pues no es fácil, pero para ellos, porque claramente vienen de historias de maltrato, de abuso, de negligencia, de abandono y, y eso tiene secuelas, incluso hasta para su capacidad de aprendizaje, ¿sabes? En sus funciones cognitivas. Y entonces entrar a la universidad pues es un reto y nunca supieron inglés y ahorita tienen que entrarle, pero, ¿no? O sea, es tan complejo todo eso, además de tener que, pues, lidiar con pues, con sus propios traumas, literal, con la historia de la que vienen, reponerse y enfrentar la vida, ¿no? Son súper resilientes. La verdad es que yo los admiro profundamente, profundamente, ¿no? Pero sí, sí tenemos, no es una adolescencia, tenemos muchas adolescencias, depende mucho el contexto en el que están, depende mucho los recursos con los que cuentan y obviamente pues el acompañamiento que se les da en casa. Ujú. Así es. Esta sensibilidad parental para lograr superar nuestra propia biografía, tener un proceso de revisión o de reflexión, ¿no? Para poder mentalizar de mejor manera a esta persona adolescente que resulta ser mi hijo, ¿no? O mi hija o mi hije. Ujú, Este, mm, creo que ahí está la clave, ¿cierto? La capacidad de hacer una propia revisión y decir, esto me está tocando fibras, pero no es mi hijo en particular, ¿no? ujú, El problema no lo tengo con mi hijo, el problema es mi propia historia que activa estos centros de alerta y ujú, que quizá no he resuelto o que he resuelto, o que he intentado resolver, pero que no lo he logrado. Y ujú. entonces ahí es cuando nos quitamos estos lentes benevolentes para pensar, detrás de esta conducta hay un hijo que me quiere poner, se quiere poner en guardia, poner los guantes y pelear conmigo, ¿cierto? Y sí, y te voy a decir, y también como mamá de adolescentes te lo digo, ¿no? La realidad es que en esta búsqueda de autonomía, pues el adolescente va a tener temas con la autoridad y en esta necesidad de salir del status quo, ¿no? Y de que, por qué, y de cuestionar, y por qué la regla, y por qué de esa manera, y por qué lo dices tú, y a ver, explícame, ¿no? Pues claramente te confrontan, ¿sí? Y no nada más, digamos que no solamente, pues mis hijos, ¿no? Pues sí, claro que lo he vivido, pero también como terapeuta de adolescentes, ¿no? O sea, al final, pues esos son muchos de sus temas, ¿no? El problema con la maestra, con el papá, con la mamá, claramente con los amigos, la novia, lo que tú quieras, pero es, y las formas a veces del adolescente, pues son difíciles para el adulto, ¿no? Sí, 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 claro, por supuesto, porque entonces es la mueca, es el tú no sabes, estás, ay, ay, tú no entiendes nada, estás loca, o sea, ¿cómo crees, no? Y y pues sí, 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 sí te va a activar. O sea, claro que te va a reactivar y va a decir, ay, ¿no? Chamaco, pues, ¿qué te pasa? Pues si soy tu madre, ¿no? Pues sí, la verdad es que muchas veces la confrontación a muchos adultos, ¿no? Y sí me incluyo, me puedo incluir, pues nos genera molestia. Ujú. Porque además, pues nuestra generación todavía era pues de respetar, ¿no? O sea, como al adulto y te aguantas. Ujú. O sea, era otro tipo de educación. No, no, no digo que bien o mal. O sea, bueno, creo que tenía muchas cosas buenas, porque hay algunas muy rescatables, y otras que pues definitivamente pues no, porque tampoco a lo mejor éramos tan escuchados a veces, ¿no? Entonces,
pero venimos de una crianza distinta, donde más autoritaria tal vez. Entonces, pues no entendemos cómo, ¿no? Ahorita estoy viendo a otros papás, ¿no? Y bueno, y con su chamaco adolescente, y un poco este es el tema, ¿no? Porque el papá me decía, pero es que yo obedecía, o sea, es que yo hacía, si mi mamá me decía, llega a las 2, yo llegaba a las 2, ¿no? Y si mi mamá me decía, pues te tienes que ir, no, antes de irte tienes que dejar la cama tendida, pues yo dejaba la cama tendida, ¿no? Entonces, pero, o sea, entonces no entiendo por qué a estos yo les digo, y no, ¿cómo le hacían mis papás, ¿no? Para que yo obedeciera, bueno, mis hermanos y yo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y ciertamente es muy curioso porque, pues ya analizando parte de la historia, pues, o sea, sí hay esta cuestión en el que, pues tenía él mucho miedo. Él tenía mucho miedo y tenía que obedecer. Pues, ¿por qué tenía miedo? Porque si no, pues le iba como en feria, en feria. ¿Cómo se dio cuenta que le podía ir como en feria? Pues porque lo vio con los hermanos mayores. Punto. Ujú. Y es muy inocente porque me dice, no, pero yo no me acuerdo que yo sintiera. No, bueno, no, pero vamos más despacito, vamos tratando de entender. ¿Y qué pasaba cuando veías cómo le iba a tu hermano? ¿Qué pasaba cuando veías qué pasaba con la hermana? ¿Tú qué sentías? ¿Tú qué pensabas? ¿Tú cómo lo veías? ¿No? Entonces, pues sí, ciertamente, pues claro que obedecía, ¿no? Porque tenía miedo. Y hoy pues sí, una de las cosas es que es un papá muy impositivo, ¿no? Y pues por supuesto que hoy estos chamacos suyos, pues no lo pelan, ¿verdad? No, 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 lo confrontan, le dicen que por qué, que no, que él no entiende, que no comprende, y entonces hay una ruptura constantemente. Ujú. Porque el papá quiere que sean complacientes como él lo fue, y definitivamente pues ellos no son complacientes. Ujú. Porque también la educación ahora está cambiando, todavía nos falta mucho, pero estamos avanzando en el respeto, en la escucha, en tratar de entender, bueno, oye, ¿tú qué quieres? ¿No? En no, o sea, sabemos hoy por hoy que, o sea, sí tenemos que poner límites, eso es un hecho, pero no podemos ser autoritarios, no podemos, ¿no? Tampoco ser tan intrusivos, tenemos que respetarlos. Son entes separados a nosotros que tienen sus propios deseos, necesidades, emociones, sueños, o sea, no lo van a hacer como yo. Aun cuando yo lo quiera, porque creo que es lo mejor para ellos, pues falta ver que ellos quieran. Y si ellos no quieren, pues aunque yo quiera y les diga, ¿no? No va a funcionar de esa forma. Entonces, sí es como un choque a veces este tema que dices, ¿no? ¿Cómo fuimos criados? Pues claramente va a tener un impacto en cómo queremos también hacer, o sea, cómo queremos que ellos respondan y cómo, pero cómo le hacemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tampoco nos enseñaron a hacer esto, más empáticos, reflexivos, escuchar, ¿no? No lo hicieron nuestros papás con nosotros, pues es complicado hacerlo nosotros con ellos. Ujú. Hay que aprenderlo. Exacto. Aquí podría yo mencionar una frase que luego mi hijo y yo conversamos, no sé si lo suficiente, pero conversamos mucho y luego me dice cada frase que digo, oh my God, tiene 10 años y dice estas frases tan célebres. Pero justamente decía, mamá, a mí me gustaría que hubieras tenido una mamá como la mamá que eres tú conmigo, ¿no? Ujú. Y sentí bien bonito porque seguramente que la adolescencia no va a ser sencilla, pero pues hay este canal de comunicación y a partir de ese canal que se ha ido co-construyendo a lo largo de su trayectoria del desarrollo, pues hay una luz, ¿no? Para iluminar este periodo que puede ser, como tú nos dices, un reto para las personas adultas cuidadoras. Ahora, Sí. cuéntanos un poco sobre este concepto de seguridad emocional. Yo creo que Ujú. ya nos has dado muchos como destellos, pero para que quede súper clarito para las personas que nos escuchen, eh, ¿a qué hace referencia la seguridad emocional? Y la segunda cosa es por qué este concepto construye o puede o no construir esta idea de cómo me percibo yo como persona adolescente, porque además vivimos en una configuración social
que el adolescente no es un adulto que tenga una voz primaria. Sí, al cuestionar esto que tú dices, eh, pues ¿por qué es así, no de esta manera, con todos estos sueños, ideales y fortalezas de las que nos hablabas? Sin embargo, para la estructura social, pues la persona adolescente no tiene una voz principal, ¿no? Porque pues no es un ciudadano. En nuestro caso mexicano, no ha alcanzado la ciudadanía y entonces pues su voz y su voto no cuentan. Y por otro lado, pues en la crianza, en la propia, en el propio seno familiar, por ejemplo, pues sí, ojalá puede tomarse en cuenta su opinión, pero no es decisiva para el movimiento familiar. Así que cuéntanos qué es seguridad emocional y cómo impacta en la construcción de la autopercepción de las personas adolescentes. Lo que pasa es que la seguridad emocional no es algo que o sea, se gesta desde la infancia, ¿sabes? No es algo que mágicamente va a aparecer en el adolescente. Es algo que pues tenemos que hacer desde el día uno, ¿no? Que tenemos que fomentar nosotros como papá. Entonces aquí es donde pues el tema de apego es muy importante, porque, y no solo de apego, sino también de apego y de exploración. O sea, la seguridad emocional tiene que ver con estar nosotros como papás ahí, como un refugio seguro para ellos en los momentos de estrés, pero también ser buenos acompañantes en los momentos de exploración, cuando se separan de nosotros. Es lograr pues, ese balance y ese equilibrio de estar, sin estar así pegadísimos, ¿no? Pero de estar disponibles. Y además de ser sensibles a sus necesidades emocionales, a tratar de ver lo que hay más allá de la conducta, a poder, ¿no? O sea, como entender cuál es esta necesidad, interpretarla adecuadamente y bueno, pues responder pronto y óptimamente, ¿no? O sea, desde la infancia. Y eso, o sea, que este niño al paso de los años sepa que sí o sí va a contar con nosotros. Que pase lo que pase, nosotros vamos a estar ahí. Que si tiene un tema, nosotros vamos a acompañar. Que realmente pase esto, ¿no? Como muchos adolescentes me dicen, uy, no, Vero, si, si me pasa esto o esto que me está pasando, no, yo no le digo a mi mamá porque, no, ¿cómo crees? Pobre, se muere de tristeza. No, no sabría qué hacer. No, ¿para qué la mortifico? O el adolescente que también me dice, no, pero me mata. O sea, ¿cómo crees que yo le digo esto? No me mata, no me mata, o sea, no me vuelve a dejar salir nunca, me va a castigar esto, el otro y el otro. Entonces, no queremos ser esos papás. Lo que queremos ser estos papás, que si nuestros hijos están en un problema, el que sea, no importa, sean capaces de decir, yo nada más le puedo hablar a mi mamá porque sé, a mi mamá, a mi papá, a mis papás, porque sé que ellos van a estar aquí, en lo que sea que me pase. Aunque yo me haya equivocado, aunque yo haya hecho la peor barrabasada, yo sé que puedo contar con ellos. Pero para que el adolescente haga eso, es porque es un mensaje y es un tipo de vínculo que hemos fomentado desde la infancia. No significa tampoco que si no lo hicimos ya no lo podamos hacer. Sí podemos, ¿no? Aunque no lo hayamos hecho, perdón, desde el principio, solo que nos va a costar más trabajo. Vamos a tener que picar piedra mucho más y ser mucho más pacientes. Ujú. Y bueno, no quitar el dedo del renglón y intentarlo una y otra vez. Pero la seguridad emocional es esto, es que saber en la vida que tú no estás solo, que tú eres un ser valioso, que merece amor y que tienes gente que te ama de manera incondicional y con la que cuentas siempre bajo cualquier circunstancia. Eso te hace sentir seguro, eso te hace sentir que puedes con el mundo. Ajá, porque fuiste suficientemente amado y fuiste respetado y fuiste acompañado con una mirada sensible por alguien que te dijo todo el tiempo que eras suficiente, ¿no? Que eras bueno, que te amamos, que me importas. O sea, es un mensaje que se da constantemente, constantemente. Y entonces eso hace que yo me sienta valioso, que yo me sienta importante, que yo sienta que yo puedo.
¿sabes? Que yo pueda tomar el control de mi vida y que pueda explorar el mundo y encontrar nuevas posibilidades, porque sé que en esta exploración, aunque me caiga, de todas maneras voy a poder tomar el teléfono y decir, hoy mamá, necesito ayuda, por favor. Y si no ella, porque no vamos a estar con nuestros hijos eternamente, poder establecer otro tipo de vínculos donde haya esta certeza y esta seguridad de que yo soy importante para el otro y que puedo contar con el otro en cualquier momento de mi vida. Entonces, eso es sentirse seguro. Y si tú te sientes así, pues entonces puedes hacer muchas cosas. Ujú. Pero entonces sí es un concepto que tiene que ver con el apego, y que tiene que ver también con el fomento de autonomía, con el cómo también acompañamos a nuestros hijos cuando se separan de nosotros y exploran el mundo, y aprenden en este mundo. O sea, no nada más es cuando estamos en los momentos de estrés, también es cuando no hay estrés, cuando el niño se siente como que seguro que puede y entonces sale y explora. Y que yo como mamá lo permita, ¿sabes? Y que yo como mamá lo fomente y que esté ahí si me necesita. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Muy en la adolescencia. Pues aprender a manejar. Aprender a manejar, aunque parece cualquier cosa, pues no, no es cualquier cosa, ¿no? No, no es cualquier cosa cuando ya tu chamaco de 15 o de 16 años está dándote lata con que ya quiere manejar y quiere manejar y quiere manejar y tú empiezas, ¿no? Pues a mí me pasó con mis dos hijos, ¿no? Pues sí, sí me pasó. Entonces, claro que estoy con la angustia, ¿no? De pues ya se subió, ya se fue en el coche, no sé qué, claramente ya los Dios, gracias a Dios, no les pasó nada, pero ya chocaron en su momento y entonces es, mamá, o sea, necesito, ¿no? Y entonces tú estar ahí, pero también cómo yo les doy primero el permiso, ¿no? O sea, primero, sí, ok, vamos, aprendemos, te acompaño, ¿no? Hacemos las cosas como se debe de ser, hay que ir por el permiso de conducir, la licencia, lo que tú quieras. Estarlos acompañando al principio durante el proceso y un día decir, vas, ¿no? Ahí está, ¿ok? Ya sabes tu ubicación en tiempo real, lo que tú quieras, pues sí, porque, insisto, pues tienes este mundo y este México, pues, sobre todo, complejo, entonces peligroso. Y entonces, bueno, pero, y pones reglas y dices sí, no, de esta manera y de esta otra no, pero claramente pasan cosas cuando salen y exploran y van. Y a veces depende de ellos y otras veces no depende de ellos. Pasan situaciones. Y entonces, pues ya, o sea, y si chocaron ya nunca más les voy a prestar el coche o cómo, ¿no? O sea, ya nunca más van a manejar porque ya se equivocaron una vez o pasó algo, o a lo mejor ni siquiera fue su culpa, o sea, no. Entonces, y tengo yo que poder estar ahí, o sea, porque si entonces ellos no saben o no están seguros de que de que cuentan conmigo, pues entonces le van a hablar a cualquiera menos a mí. Y yo quiero que me hablen a mí, porque yo, o sea, nadie mejor que yo, ¿no? Nadie mejor que los papás, pues para saber acompañar, ayudarles. Ujú. Entonces, es eso, o sea, pero para poder hacer eso, ellos tienen que estar ciertos en que aún a la distancia cuentan conmigo. Eso te hace sentirte seguro emocionalmente. Y eso te da la oportunidad de establecer otros vínculos después de papá y mamá, donde también puedas tener esta seguridad emocional. Relaciones de pareja semejantes, relaciones de amigos semejantes, porque es un modelo muy valioso y muy potente. Entonces tú buscas eso, buscas algo parecido a eso, ¿no? A lo largo de tu vida. Y qué mejor que como papá tú digas, y por ejemplo es algo que yo le admiro mucho a mis hijos, honestamente, son muy buenos amigos, pero también tienen muy buenos amigos. Y no sabes qué paz me da, ¿no? El que yo sepa que de verdad tienen grandes amigos, que meten el cuerpo por ellos y que también los míos meten el cuerpo por los amigos, ¿no? Porque yo no voy a estar siempre. No voy a estar siempre. Y a lo mejor van a ser esos amigos los que van a estar, ¿no? Incluso entre ellos como hermanos. Entonces, esas son las cosas al final que les tenemos que heredar. A veces estamos muy preocupados
por el tema económico y por proveerles. Y sí, pues sí, vivimos o sea, en una rutina a veces súper acelerada, ¿no? Pensando a lo mejor que lo más importante pues es lo económico. Definitivamente lo económico pues es importante, tenemos que sobrevivir y tenemos que, ¿no? Hay muchísimas cosas, ¿no? Que tenemos que comprar y pagar y demás. Pero la realidad es que pues no hay mejor herencia que eso. Y para eso necesitamos estar. O sea, no podemos hacerlo si no estamos. Ahora no, tampoco lo vamos a estar pegados todo el santo día, ni vamos a dejar de tener nuestra propia vida, o sea, necesariamente por ellos, ¿no? Siempre sus necesidades se van a anteponer a las nuestras, pero tenemos que buscar las formas, los espacios, los lugares para poder estar. Y en los momentos difíciles, híjoles, todavía es más valioso que nosotros estemos. Ujú. Entonces, esta parte, cuando los chavos saben eso, pues obviamente está esta seguridad emocional en ellos y esto les da muchísimas oportunidades, ¿no? Pues de tener una autoestima más positiva, ujú, de manejar mejor el estrés y la ansiedad, porque van a tener más recursos de afrontamiento y van a lograr una mejor regulación emocional. Eso no significa que no se van a equivocar y que a veces no se van a enojar y que a veces no van a mandar al diablo a alguien, ¿no? Pero van a tener más capacidad de autogestión, ¿no? Van a poder explorar, o sea, tener una exploración más segura de su propia identidad, de lo que quiero, de hacia dónde voy, van a tomar tal vez mejores decisiones y claramente van a tener relaciones más saludables y vínculos más sólidos con otras personas, con el día de mañana con una pareja, insisto, con amigos, el día, ¿no? Más adelante, pues cuando sean papás incluso, ¿no? En el tipo de familia que van a tener y que van a procurar, em, hasta obviamente la toma de decisiones con respecto a su ocupación, a lo que se van a dedicar, incluso en qué ética, ¿no? En la ética que van a tener, en cómo van a ejercer esa profesión. O sea, sí, 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 o sea, van a ser más inteligentes emocionalmente y van a poder tener una mejor autoestima, una autoestima verdaderamente ajustada, donde van a saber, pues sí tengo estas virtudes, pero también tengo estas limitaciones y esto me cuesta trabajo, tengo que seguir trabajando en este aspecto. Todo eso depende de la seguridad emocional. Y eso es algo que nosotros fomentamos como papás, y bueno, no solo como papás, como cuidadores en general, porque también los maestros, ¿no? Tienen, o sea, tienen un papel y juegan un papel fundamental en esto, ujú, y claramente la sociedad. Lo que pasa es que desgraciadamente no lo vemos como que es una responsabilidad social y todavía, tristemente a veces, seguimos pensando que quien tiene la mayor responsabilidad de la crianza es la madre. Y pues sí, en muchos sentidos sí, pero no solamente, porque el papá también o sea, juega un rol fundamental, sobre todo en la adolescencia. La mamá, pues, ha acompañado durante la infancia. La autoridad ya está medio desgastada, la verdad, ¿no? Porque ¿no? Toda la infancia es lávate, apúrate, párate, haz la tarea, lávate los dientes, come, ¿no? Pues ya llegando a los, ya no nos pelan. Entonces, esta figura paterna, ¿no? Quien sea, pues qué bueno si es el padre, pero si no es el padre o una figura paterna, ¿no? Es muy importante, pues esta voz, ¿no? Porque es otra forma de autoridad y entonces contiene, estructura. Ujú. Em, entonces sí, el papá también, pues juega un rol bien importante, porque además para el papá es más fácil como ayudar a los chamacos, ¿no? Desde pequeños y en la adolescencia a que exploren. Las mamás en general, pues nos angustiamos más, ¿no? Y a veces los papás, por la forma que tienen de ser más hacia afuera, pues fomentan más esta exploración. Ujú. Nosotros pues queremos, ¿no? Como mujeres, ¿no? Pues que se quede aquí, ¿no? Entonces, estas cosas y estos equilibrios pues son importantes, pero también pues los maestros son importantes. Ujú. Incluso los papás de los compañeros, de los chamacos, son importantes, son otros modelos. Entonces, todos como sociedad, al final, sí, sí, cierto que somos responsables de nuestros niños, niñas y adolescentes. O sea, no solo la mamá.
Y desgraciadamente, pues la sociedad, no siempre hay políticas públicas que nos ayuden a estos papás para ejercer mejor la crianza. En México nos falta mucho trabajo en ese sentido, muchísimo. Muchísimo. Entonces, pues sí, sí, sí es algo que es muy complicado, porque, insisto, hay muchos Méxicos. Y entonces, pues una madre, pues, o sea, soltera, a lo mejor, que tiene que trabajar, que tiene hijos, ¿no? Que tiene que estar velando, cuidando, pero también proveyendo. O sea, qué complejo. Qué complejo, gracias a Dios. Pues sí, somos un país muy familiar y tenemos redes de apoyo y entonces ya sabes, la abuelita y la tía o la vecina entra al quite y lo que tú quieras, pero es muy difícil eso. O sea, porque no es cierto que tenemos, ya sabes, la mamá, el papá, los hijos y todos felices en la casa. No, no, no. O sea, hay muchísimas mujeres solteras que tienen hijos y también papás, porque hoy también ya me encuentro con muchos papás que también están solteros hoy ejerciendo la paternidad. Entonces, es todo un reto, todo un reto. Yo tengo otro papá que acompaño en terapia y la verdad lo admiro mucho, porque el tener que estar en el trabajo y conectado y llevando a la escuela y recogiendo y llevándolo a la práctica y al fútbol y a la no sé qué, y mientras tiene que seguir trabajando, o sea, digo, es lo mismo a lo mejor que hago yo, ¿no? Que también trabajo, solo que eso no lo veías antes tanto, ¿no? Y ahora lo ves más. Y qué bueno que lo haces, ¿no? O sea, la verdad es que, pues, es una gran oportunidad que tiene como padre de hacerlo. No todos los papás tienen esa oportunidad, pero, pues sí, o sea, incluso es raro, ¿no? Dices que me siento súper raro en el chat de puras mamás, ¿no? O sea, me siento súper raro, pues, de que llego así al entrenamiento y, pues, así yo soy el único papá en medio de puras señoras, ¿no? En fin, pero... Pero sí, o sea, en la medida que nosotros logramos esta conexión emocional con nuestros hijos desde una etapa temprana, vamos a facilitar muchos procesos para cuando llegue la adolescencia. Y eso no significa tampoco que nos van a obedecer ni van a ser lindos y amorosos y tiernos y no. No, 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 igual nos van a hacer medio muecas y medio caras y algún día nos azotarán la puerta, pero sabrán ellos y nosotros que eso, o sea, que podemos reparar y podemos regresar a este círculo de seguridad. Ajá. Y entonces saber eso es para ellos y para nosotros papás, o sea, no sabes, de muchísima paz. O sea, eso da mucha paz. Entonces, Exacto. Troy. Ujú. Yo anoté aquí dos ejemplos mientras nos ibas hablando en esta última intervención de este primer gran bloque, un concepto amor y presencia incondicional, ¿no? Y ahí inmediatamente anoté dos ejemplos que podrían ser como este ejemplo de una persona adolescente que con sus personas adultas o sus figuras cuidadoras no tuvo una infancia muy bien tratante, ¿no? Y aquí pensé, por ejemplo, en Anne with an E, que es, no me acuerdo, está en Netflix, es una serie de una chica que viene de una situación de mucho maltrato, de un orfanato, ¿no? Ella se volcaba en los libros y era una persona con un discurso muy elaborado, ¿no? Llega una familia de dos hermanos que son ya personas en una edad adulta avanzada, perdón si está mal dicho, y ahí aparece Matthew, que es esta figura que quizá no sabe cómo expresarse, pero que está ahí para sostener a Anne, ¿no? Y que Marila, que es la hermana, la que lleva las riendas de la casa, le dice, tú quieres un vestido así con cosas, con vuelos en los hombros, no hay dinero, ¿no? Y eso es como muy, habla mucho de tu ego. Pero Matthew, que es una persona muy sabia, decide ir a vender algunas cosas para mandarle a hacer ese vestido, ¿no? Y a partir de ahí, su persona, ay, que se me fue el nombre, pero cómplice de vida es Matthew. Es un hombre que está ahí presente, que es sensible, que dialoga y gestiona estas concesiones de Marila, que es un poco más ruda,
¿no? Y que no es tan amorosa, y que tiene otras formas de demostrar su amor, ¿no? Pensé, ese es el ejemplo de haber llegado quizá un poco tarde a construir o a construir esta seguridad emocional, pero sí se puede. Y por Sí. otro lado, pensé en el ejemplo de este papá que fue Oliver Jeffers, que es un escritor e ilustrador infantil que aquí en esta casa amamos muchísimo, Mm, sacó como una película para mm, Apple TV y ujú, lleva el título de esta película de uno de sus libros. Aquí estamos, Notas para vivir en el planeta Tierra. Y es mm, la figura paterna la que está presente todo el tiempo desde que es bebé, ¿no? Y le habla y es sensible, o sea, aquí quien importa es el papá, ¿no? Y vemos cómo hay una parte al final, híjola, si no la han visto y si quieren verla, adelántenle unos 15 segundos a lo que voy a decir, mm, alerta de spoiler. Al final, el niño le pregunta a papá, ¿qué voy a hacer si no están ustedes? Y le dice el papá, hijo, hay muchas personas a las que puedes recurrir. Y ahí engancho con el tema de las redes de apoyo, ¿no? mm, Es importante que como humanidad sepamos que las redes de apoyo nos sirven y que no solo que estén ahí, hay que aprender a hacer uso de estas redes de apoyo. Así que ojalá que a partir de este podcast empezamos a tomar nota de las cosas que nos dijo Vero ujú, y si tienen una oportunidad, vayan y busquen en Apple TV Plus la película Aquí estamos, Notas para vivir en el planeta Tierra, que estoy seguro de que les va a encantar. mm, mm. ¿Tienes algo que con lo que quisiera cerrar antes de pasar al segundo bloque? Pues bueno, básicamente, pues invitar a los papás, ¿no? Como a hacer una reflexión personal sobre su propia adolescencia y también recordar, ¿no? Bueno, sí, invitarlos a que recuerden que, pues, el adolescente los necesita mucho y que cuando a veces a lo mejor peor se portan, es cuando más los necesitan. Que tenemos que tragar saliva, eso es un hecho, a veces para lograr como esta regulación, pero que aunque parecen que ya están muy grandotes, que a veces crecen muy rápido, todavía nos necesitan mucho y que es importante que estemos ahí. A veces no tenemos que decir nada, a veces solamente es a lo mejor sentarnos en la cama y decir, aquí estoy, ¿eh? Y a veces es todo lo que hay que hacer. Y a veces te van a correr y vas a decir, ok, pero recuerda que aquí estoy. O sea, y que yo te amo. Si tú me necesitas, aquí estoy para ti. O sea, hacer eso es, generalmente llegan, generalmente llegan. Ujú, Qué bonita forma de cerrar este primer bloque, porque a veces incluso nosotros no pudimos tener como ese aquí estoy de manera incondicional. Así que gracias por darnos ese último mensaje. Vámonos al segundo bloque. En este ujú, bloque se trata de que las personas invitadas nos digan, vayan y para profundizar en este tema del periodo de la adolescencia, pues hay estos recursos, estos libros, o vayan y busquen en este espacio. De hecho, en América por la Infancia hay un diplomado especializado que se ujú, llama Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Adolescencia con personas altamente capacitadas justamente en el que pueden cualquier persona que tenga el genuino interés ir, matricularse y aprender con gente altamente capacitada. Pero cuéntanos un poco sobre algo que nos pueda servir para profundizar sobre el tema de hoy. Pues mira, hay muchos libros que me gustan de adolescentes, ujú, pero bueno, pues les recomiendo algunos. Está un libro muy, bueno, siempre el que más me gusta, la verdad, y que es un clásico para mí, es el de Tormenta Cerebral, de Daniel Siegel. Me gusta mucho porque aporta una mirada muy benévola de la adolescencia, ¿no? Y nos ayuda a entender un poco más desde esta mirada más benévola cómo es este periodo. Entonces, es un libro que me gusta mucho y que se los recomiendo mucho. Pero también hay otro libro que me gusta a mí también como mamá, que se llama El cerebro adolescente, que es una guía de una madre neurocientífica para educar hijos adolescentes. Entonces está padre, es de Frances Jensen, porque
Haz de cuenta que pues es una mamá que te cuenta desde la neurociencia, ¿no? Ella como neurocientífica, pues todas las cosas que pasan en este cerebro adolescente y por qué a veces pues son más reactivos o por qué a veces les cuesta trabajo, ¿no? Pues temas de ser más juiciosos, ¿no? Y en fin, entonces, pero también lo va como, ¿sabes? Como también con su experiencia como mamá, con sus hijos adolescentes y entonces eso está padre porque es muy, aunque tiene estos términos a veces medio neurocientíficos raros, la realidad es que pues es muy accesible para todos los papás. Ujú. También me gusta mucho un libro que se llama Misión Imposible, cómo comunicarnos, bueno, posible. ¿No? Tiene la imposible tachada, ¿no? Cómo comunicarnos con los adolescentes de Alexis Schreck y de Páramo, ellas, digo, son colegas de APM, psicoanalistas, pero es un libro como muy útil porque también nos explica muy bien cómo puede ser pues la adolescencia, cómo es este periodo, las cosas que suceden aquí, ¿no? A nivel socioemocional. Y bueno, nos dan como muchos tips, ¿no? Como para cómo poder conectar con los chavos. Entonces, me gusta mucho. También un poco en esta misma idea de cómo, ¿no? Como de más tips para poder acercarnos y conectar con nuestros hijos. Este otro libro es muy lindo también de cómo abrazar a un erizo, ujú, de Wilcox y Robbins. Es igual, nos dan diferentes claves para conectar como de forma positiva con los adolescentes. Entonces también es un libro bien bonito. Eh, Hay otro libro que me encanta de Jessica Wolf, que fue mi colega, es mi colega y estudió conmigo en la Ibero, ¿no? Que me encanta, que se llama Tu vida es importante para mí, que tiene que ver más con temas de suicidio, ajá, para papás y maestros. Es como, es un libro muy, muy bonito, ¿no? Que Jessica nos comparte, ujú, en cómo hacerle saber a este niño, este adolescente, pues, que no quiere seguir viviendo, ¿no? Que su vida es importante para nosotros. Entonces, es una lectura que me gusta mucho. Y bueno, pues está el último libro de Felipe Le Canelier, que a mí en lo personal me encanta Felipe, ¿no? Que es Volver a mirar la adolescencia. Ujú, otra vez para, pues bueno, sabemos, ¿no? Todos estos temas de crianza respetuosa y humanizada que Felipe maneja, pero también es un libro que lo empecé a leer, no lo he terminado, pero que me gusta mucho. Me gusta mucho porque nos está llevando también a nuevas reflexiones sobre esta etapa adolescente, ¿no? Que creo que son muy útiles, ¿no? Como volverlo a repensar, creo que vale la pena. Pues estos son algunos libros, ¿no? Que a mí en lo personal me gustan, pero pues bueno, también claro, me pueden seguir en mis redes sociales, ¿no? Pues estoy como, Sic Vero Alférez, ujú. Entonces, bueno, pues ahí también les comparto algunas cuestiones sobre, sobre cuestiones de crianza, tanto con niños y adolescentes. Eso, entonces en Instagram y en Facebook, @psic de Ujú, psicóloga ujú. Vero Alférez. Ahí me encuentran. Eh, bueno, pues vámonos a la tercera y última parte de este episodio. Ujú, En este tercer bloque de lo que se trata es que la persona invitada elige una palabra de un banco de palabras y la relaciona con el concepto del buen trato. Y tú has elegido la palabra reflexión. Y además ha sido mencionada a lo largo de este episodio. Así que ujú. yo te pregunto, ¿estás lista? Sí. Eh, Bueno, cuéntanos cómo se relaciona la reflexión con el buen trato. Lo que pasa es que un poco pensando en todas las emociones que nuestros hijos nos mueven, ujú, y a veces pues, con todos los estresores a los que los adultos estamos expuestos, porque sí, también vivimos en circunstancias a veces muy estresantes, em, sobre todo en ciertos niveles, ajá, en donde pues hay que trabajar mucho para tener poco. La realidad es que estamos muy, ¿no? Como complicados a veces emocionalmente.
y la crianza es compleja cuando hay demanda, porque nos demandan, nuestros hijos nos demandan, ¿no? Niños y adolescentes, y a veces adultos también, ¿no? Yo como hija adulta también demando mucho a mis papás todavía, ¿no? De otras formas, pero también. Entonces, pues sí, la verdad es que uno no vuelve a dormir igual después de que tiene un hijo, ciertamente, nunca. Entonces, sí creo, em, abogo por los buenos tratos, pero entiendo lo difícil que a veces puede ser, porque lo he vivido también. Y eso que a esto me dedico, ¿sí? O sea, lo digo con toda humildad. No siempre es posible los temas autorregulatorios. A veces nos va a costar trabajo, porque hay muchas cosas que nosotros vivimos, además de nuestra propia historia, del día a día, de la rutina, a veces del hartazgo, del cansancio, ¿no? Porque hay muchas demandas que cumplir, el trabajo, la casa, el marido, ¿no? Y entonces tener que enfrentar un berrinche, ¿no? De un niño o de un adolescente, ¿no? Porque quiere salir o porque no se quiere bañar, ¿no? Entiendo que realmente es así como, o sea, no, por favor, o sea, ¿qué es esto? Y ahí, en esos momentos, es donde a veces nos desconfiguramos. Nos desconfiguramos y podemos ser maltratantes, ¿no? Entonces, y todos, ¿no? Eventualmente podemos llegar a serlos. O sea, y entonces sí creo que la reflexión es fundamental, porque es tener estos espacios reflexivos para que nosotros podamos, ¿no? Como empezar a ver, a vernos desde otro lugar y entonces entendernos y entonces trabajar con nosotros, pero también es poder tener este autoconocimiento de decir, híjole, a ver, espérate, estoy muy estresada, estoy cansada, no es el mejor momento, a ver cómo puedo resolver esto de otra manera y no engancharme con mis propias emociones, pues, y explotar. Entonces, sí pienso que es indispensable, ¿no? Para poder, pues, ejercer una crianza bien tratante, pues, y ejercer los buenos tratos, que yo sea reflexiva, que yo me dé tiempo para pensar en mi historia, pero que también me dé tiempo para saber cómo ando, cómo estoy, cómo me siento, cómo me ha ido este día, qué necesito, qué me sucede. Y obviamente después de eso, entonces decir, bueno, a ver, ¿y qué le pasa? ¿Por qué está así mi hijo? ¿Qué necesita este chiquito? ¿Por qué se está desconfigurando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay atrás de esta conducta que me está sacando los pelos de punta? A ver, tranquila, a ver, sal a caminar tantito, ¿sabes? Dile al marido que entre por ti, respira profundamente, o sea, es entonces entender qué me pasa y entender qué le pasa al otro, pero entonces necesito ser reflexiva para lograrlo y no caer en conductas maltratantes, porque solamente teniendo esta reflexión ¿no? Y tratando de pensar que hay una necesidad atrás de esto y que en realidad este niño o este adolescente me necesita. El amor que profundamente les tenemos a nuestros hijos, ¿no? Es lo que nos va a llevar a acompañar sin maltratar. Pero para eso necesito ser reflexiva. O sea, necesito yo pausar, ir un poco más lento. Entonces sí creo que es algo indispensable para poder pues ejercer una crianza pues más respetuosa. Ujú. Y justamente en este modelo DISEA, que es propuesto por nuestro director ejecutivo, el doctor Esteban Gómez Mucio, todas estas competencias parentales que él propone en el modelo están alimentadas por estas competencias parentales reflexivas. Digamos que el universo de las competencias parentales es movido a través de este proceso o de esta función reflexiva sobre estos dominios de lo soñado, de lo vivido y de lo heredado. A partir de esta revisión profunda y honesta, es que podemos echar a andar las otras competencias parentales que dicho sea de paso, como tú lo has dicho muy bien,
no se trata de la perfección. Se trata de la suficiencia, ser suficientemente buenos y desde ahí podemos hacer muchas cosas mágicas en nuestras relaciones cotidianas con las personas en nuestro entorno, ¿cierto? Mm, sí, así es. Eh, Así es, Troy. Tener esta humildad para saber que necesitamos pues, seguir trabajando con nosotros mismos, ujú, que no lo sabemos todo y que tampoco podemos todo, pero que eso. el amor que les tenemos, podemos intentar todo eso, sí. Eso. Pues muchísimas gracias, Vero. Ha sido un placer. Yo estoy segura y espero, deseo que las personas que se conecten el día de hoy, en este jueves de Colmenafai, y escuchen este estreno, se lleven herramientas, unas pequeñas balas mágicas en su bolsita para seguir construyendo esta autopercepción de las personas adolescentes a las que la acompañen, porque bien nos dijiste, no solamente es mamá, no solo es papá, son las personas adultas que están alrededor Ujú, de esta persona adolescente. Así que gracias. Gracias por tu generosidad, gracias por cada uno de los ejemplos, gracias por hacerme carcajear todo el tiempo con los ejemplos que me recuerdan a mi propia adolescencia. Y que seguro me va a tocar vivir con mi pequeño dentro de poquito. Gracias ujú, por tu sensibilidad y espero que las personas que nos escuchen y o vean la hayan pasado bien tomando nota como yo, ujú. y que se lleven algo para reflexionar. Así espero. Gracias. Gracias, Troy. Gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz por el valioso trabajo que hacen para América por la Infancia, especialmente el trabajo que hacen para Colmenafai. Y gracias nuevamente a cada una de las personas que forman parte de esta queridísima Colmena Reflexiva. Nos vemos el próximo jueves de Colmenafai. Deseamos que tengan un lindo fin de semana. Hasta pronto.